Capítulo 18. 714 DNM 24 AVI. Mes 9. Sector Mandaloriano. Ratio. Tanya Crise. Presioné algunos botones y mi pieza se colocó en posición para golpear la de mi oponente. Por suerte, mi conocimiento de este juego en particular dio sus frutos, ya que pude derrotarlo con éxito. No está mal, Plata, dijo Rancota, mirando el tablero desde su asiento. Juegas a juegos de estrategia a menudo. Negué con la cabeza, con la cara oculta tras el casco. Había planeado acostumbrarme a usar casco las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuando llegáramos a Gargón, ya que tendría que mantener mi identidad en secreto. Quería que el códice plateado prosperara por sí solo sin el lastre que mi linaje podría traer consigo. Pero la inclusión de un Jedi en nuestros planes a última hora lo había echado por la borda y tendría que acostumbrarme rápidamente. Por suerte, no creo que me hubiera visto la cara y, considerando lo que estaba en juego, me quité el tinte del pelo para devolverle su color castaño rojizo natural por si el casco se agrietaba o pasaba algo más. Hasta donde sabían los políticos, mi cabello era rubio y andaba por el sector mandaloriano apagando fuegos políticos con 2 de mis guardias reales. Si de alguna manera se me soltaba el casco o me veían sin llevarlo puesto, como le pasó a Rancota, que me vio por detrás, solo sabrían que la chica detrás de White Silver tenía el cabello castaño rojizo, algo que podía ocultar fácilmente. Me encantaría jugar más partidas de estrategia, dije con naturalidad, pero estoy bastante ocupado con mis esfuerzos externos por la paz, como este viaje. Esfuerzos por la paz. Con la cantidad de armamento que he visto a bordo, es una afirmación extraña. El caballero Jedi, o maestro, no lo conocía muy bien, así que podría ser cualquiera de los dos. Presionó algunos botones y envió una criatura por el tablero, matándolo. Uno de mis peones, por así decirlo. No está mal. Dije, notando que había creado una brecha en mi línea que una de sus unidades podría aprovechar en su turno para acercarse bastante a mi comandante. Presioné algunos botones y envié una unidad a cubrir ese hueco. Sé que estaba jugando un poco reaccionario, pero estaba esperando el momento oportuno para avanzar hacia sus líneas. La paz es una herramienta de gran prosperidad económica. La paz permite el desarrollo de tecnologías que mejorarán la vida de las personas. Esta paz es fácilmente rota por quienes simplemente quieren tomar lo que se ha creado para sí mismos. Uno debe estar preparado para defender la paz. Si no está listo para defender tu paz, alguien te la arrebatará. El Jedi asintió mientras se frotaba la barba de la barbilla y luego presionó algunos botones, enviando otro ataque hacia mis líneas en la mesa holográfica. Sabías palabras para alguien tan joven, y no es una mala filosofía. Casi creo que estás trabajando en otro códice si realmente eres el creador del primero. Probablemente me vea obligado a hacer otro, murmuré, presionando algunos botones para bloquear su ataque y mover una unidad hacia adelante para amenazar el flanco de una unidad de asalto veloz. Solo quería hacer un códice con la idea de ver nuestra historia desde otra perspectiva. Una en la que no siempre fuéramos agresores violentos, sino que pudiéramos enfocarnos defensivamente, una visión para intentar calmar las relaciones entre los nuevos mandalorianos y los antiguos mandalorianos, los tradicionalistas. Este falso Plata ha hecho mucho daño a esa idea. Después de revelar al sector que él no es el creador del códice y limpiar el documento de su fraude, tendré que crear una nueva edición de la obra para intentar evitar que la gente use mi enfoque defensivo de esa manera en el futuro. ¿Qué seguridad tienes en tu victoria?, comentó el Jedi. El combate no es un juego, Plata Blanca. No sé qué vida llevabas antes de tu incursión en la filosofía, pero que creas tener razón no significa que vayas a ganar. Podrías fracasar y todos en esta nave podrían estar muertos al final de tu misión. Posiblemente, dije, moviendo una unidad para enfrentar su último ataque. Observé que era un poco imprudente con sus unidades. Pero creo que las cosas saldrán a nuestro favor. A bordo de esta nave hay 4 de los mandalorianos mejor entrenados que puedes encontrar en el sector mandaloriano. Si a eso le sumamos mi nota más la capacidad de combate, es un equipo de ataque bastante bueno. También tenemos acceso a un armero bien entrenado que ha estado modificando nuestro equipo durante la última semana antes de despegar. Y parece que tu fuerza está de nuestro lado, porque si no un caballero Jedi encontraría el camino a una instalación minera abandonada que usamos para esta operación. Estaba indagando en ese pequeño tema, si era la fuerza lo que me preocupaba. Espero que no se tratara de una travesura de nivel X, pero si no, me gustaría saber quién lo envió. Muy poca gente debería saber dónde me entrené en mi juventud y nadie debería saber que estuve allí cuando Kota me encontró. El Jedi asintió y luego dijo. Sentí que la fuerza me guiaría a donde necesitaba estar en esto, porque si no habría encontrado el camino al sector mandaloriano antes de que algo así sucediera.
Envió otra fuerza de ataque intentando penetrar mis líneas por el lado derecho. Coincidencia, dije con naturalidad mientras reforzaba esas líneas. Al menos por lo que respecta a por qué estás en el sistema. Ya que estamos en este tema, no sé mucho sobre la fuerza, siendo solo una persona normal. Así que no haré declaraciones sobre encontrar tu camino hacia nuestra pequeña banda de héroes. Ram Kota rió entre dientes por alguna razón antes de preguntar. Me pregunto por qué me dejaron subir a su nave. Un extraño caballero Jedi surgido de la nada. Me parece un poco raro que una banda de mandalorianos me haya permitido acompañarlos. Las cicatrices, dije con claridad. Se nota que has estado en combate bastante tiempo y, considerando que aún conservas todas tus extremidades, eso significa que, en cualquier combate que hayas visto, has ganado con bastante éxito. Francamente, lo que más me preocupa es tu conexión con la Orden Jedi. Que te acusen de ser peones de los Jedi no ayudaría en esta operación. Ram Kota asintió antes de preguntar. Si eso es tan preocupante, ¿por qué me dejaste entrar entonces? Los Jedi son enormes multiplicadores de fuerza, sin juego de palabras. Normalmente, el bando en el que se involucran gana en cualquier conflicto. Negar eso es negarse a sí mismo. Tener un Jedi de tus lados justifica el posible problema y podría negarse fácilmente con varios métodos. Si estás dispuesto a usar un casco y dejar de usar el sable láser, eso sería lo más fácil, ya que sería mucho más difícil asegurarte de que parecieras haber intervenido en la situación en el último momento en lugar de ser enviado aquí directamente por la Orden Jedi. Además, tenía un buen presentimiento. ¿Una buena sensación?, dijo Kota, inclinándose hacia adelante. Como dije, donde quiera que vayan los Jedi, suelen estar del lado ganador. Si la Fuerza Real envió a uno de sus agentes para ayudar a arreglar las cosas, entonces sé que voy por buen camino para asegurar que Mandalore continúe el periodo pacífico de crecimiento económico que necesita. Dicho esto, pulsé algunos botones para enviar al contingente principal de mi líder hacia adelante. Durante todo este tiempo, había estado extendiendo su línea lenta y constantemente durante los asaltos hasta que solo quedó una pequeña área entre su fuerza de mando y la mía. Fue fácil atravesar la línea y enviar mi fuerza directamente a la suya. Oh, eso fue audaz, dijo Kota. Eso es juego, set y partido, dije, reclinándome en mi asiento, esperando a que se diera cuenta de que tenía razón en esa suposición. Ram Kota podía retirar fuerzas para intentar ayudar a su unidad de liderazgo a salir de la situación en la que se encontraba, pero cada vez que lo hacía, eso me permitía empujar una unidad hacia sus líneas, destrozándolas aún más. Podría tomar de 3 a 4 turnos terminarlo por completo, pero la partida, en esencia, ya había terminado. ¡Maldición!, murmuró, mirando el tablero. Me puse de pie y dije, bueno, qué divertido. ¿Te apetece volver a jugar mañana? Tengo que revisar mi equipo para esta misión. Asintió y me levanté de la mesa, dirigiéndome a mi habitación. Una vez dentro, cerré la puerta con llave y me quité el casco para tomar aire fresco. Llevaba 3 días con el casco puesto casi constantemente y probablemente tendría que usarlo otros 3 antes de llegar a Gargón. Tenía el presentimiento de que para cuando terminara la misión me reprenderían por ser más pálido que un vampiro. Me acerqué a mi armadura para revisarla y asegurarme de que estuviera en buen estado. Un mandaloriano solo es tan bueno como su equipo, dirían algunos. Bueno, solo quería asegurarme de que mi equipo no se atascara en una situación de vida o muerte y me costara la vida. Tenía tantas placas de Beskar como mi armadura gris y su aspecto era impresionante. La mayor parte es plateada. En la mayoría de los casos, no me molesté en pintarla, ya que no quería combinar el verde con el blanco y el plateado necesarios para esta operación. Pero tenía algunas rayas blancas en algunos puntos, y para completarla, Zoom me había proporcionado una capa blanca para los hombros, que al parecer había sido una gran moda entre los mandalorianos tradicionalistas antes del final de la Guerra Civil. No era muy artista, así que no pinté nada más en el traje, dejando las simples líneas blancas que recorrían la armadura tal como eran, aunque sí parecía un poco soso. Normalmente lo dejaría así, pero estaba considerando maneras de alterarlo si quería recuperar el título de plata blanca. Para esta identidad, necesitaba asegurarme de que todos supieran cómo era la armadura de plata blanca. No estaba seguro de qué podría añadir para lograrlo. Si tuviera la oportunidad, probablemente la modificaría de nuevo. Bueno, con suerte, después de esta misión podría guardarla en un armario de Concordia y no volver a pensar en ella. Sin embargo, es una mala inversión dejarla así. Zoom se había esforzado al máximo, poniendo en la armadura todo tipo de avalorios que se le ocurrían, desde un escudo de energía a avambrazo hasta un cinturón de herramientas lleno de artilugios ingeniosos.
O 4 había pagado de más, o el director ejecutivo de Mandal Hypernautics lo había estafado de alguna manera, y quería asegurarse de que lo derribaran, porque con esto probablemente habría gastado suficiente dinero para 2 pares de trajes, y Suma había podido producir los 6 sin problemas. En cuanto a las armas que había adquirido para esta misión, un par de pistolas Star 35, un blaster Galar 15 con culata plegable, que le pedía a Zoom que añadiera por si necesitaba un disparo firme, y una bayoneta por si necesitaba apuñalar a alguien. Armas sencillas y seguras que cualquier mandaloriano podría tener en sus manos y que podría haber configurado fácilmente para que funcionaran con los sistemas de puntería de mi casco. Mi casco era una proeza de ingeniería, una maravilla por derecho propio, ya que Zoom había incluido un distorsionador de voz que sería un pequeño artilugio útil para las conversaciones políticas que estoy seguro que tendrían cuando empezara a contactar con posibles aliados en la superficie del planeta. Aparte de eso, también tiene unos que muestra hacia dónde apuntan mis pistolas Star y modos de visión multiespectro para ver en la oscuridad o detectar señales de calor. Sin embargo, son mis brazaletes los que estoy considerando añadir a la armadura de mi familia. A mi izquierda hay un escudo de energía y un proyector de destellos que emite una luz cegadora desde la palma de la mano y, cuando no se usa, se retrae dentro del brazalete. A mi derecha hay un látigo de fibra de vidrio, que es básicamente un gancho de agarre, que también puede electrocutar a un objetivo con solo presionar un botón. Una sorpresa especial inspirada en una película del oeste que vi en mi segunda vida. Zoom logró colocar una vieja pistola desactivadora en el brazalete y la sacaba con un movimiento de muñeca, lista para desactivar un droide o aturdir a una persona. Después de acabar con False Silver, Zoom mencionó que intentará crear una versión que pueda lograr algo similar, pero con una pistola blaster. Sin embargo, por ahora, un desactivador es el único lo suficientemente pequeño como para caber sin ser visible. Como dijo Rancota, existía la posibilidad de que todos los tripulantes de esta nave murieran si dependía solo de ellos, pero no iba a limitar mi potencial de personal de esa manera. No había forma de que la gente de Gargón se convenciera por completo de que una autoridad corporativa se apoderara de su planeta. Simplemente necesitaba aliarme con estos rebeldes y asegurarme de que tuvieran éxito en derrocarlo. Las historias de un caballero plateado que venía a apoyar sus esfuerzos se extenderían por todo el sector con el tiempo y, con suerte, eso repararía la mayor parte del daño que la falsa plata le hizo al códice. Era posible que eso no sucediera, pero tenía la sensación de que estaba tomando las decisiones correctas. He pasado mucho tiempo en el sector mandaloriano y entendía su cultura mejor que creo que cualquiera puede, y nada hablaba más a los mandalorianos que una acción audaz. Lo que esperaba era una jugada tremendamente audaz que esperaba que funcionara. Me senté en mi cama y recogí la placa del pecho, que había sido pintada casi de blanco, y estaba a punto de ponerme a limpiarla cuando tuve una idea que me hizo reír. Saqué un cuchillo del cinturón de herramientas, llevé la armadura blanca, casi pintada, a mi escritorio, la coloqué y con cuidado comencé a descascarillar la pintura del pecho derecho. No era un artista, pero tampoco iba precisamente a un concurso de moda, y creo que logré tallar lo que quería. Un par de alas plateadas justo encima del corazón, con 2 plumas de cola plateadas que salían del centro. No era gran cosa, pero serviría para personalizar. Podría mejorarlo más adelante, pero una referencia a la medalla de asalto de las alas plateadas que gané hacía mucho tiempo me resultó agradable. XXXX. Órbita de Gargón, ratio. Tanya Crisis. Nunca he tenido la urgencia de aprender a volar una nave espacial. Sin embargo, volar con una mochila propulsora, para hacerlo más parecido al vuelo personal y lo que tanto amaba de él, me había esforzado por aprender. Volar una nave espacial era algo que no necesitaba saber, sin embargo, desde que tomé los aposentos del capitán, que era la persona más cercana a la sección de pilotos, eso había cambiado. En caso de emergencia, el capitán de la Guardia Real se había esforzado por asegurarse de que yo también recibiera lecciones en la cabina biplaza de la nave. No sé qué también lo estaba haciendo, pero al menos podía seguir las órdenes bastante bien. Tenía que admitir que tenía una buena vista del planeta al que nos dirigíamos desde mi posición. Fuera de la ventana, el planeta nevado de Gargón se estaba vislumbrando lentamente. Aunque nevado posiblemente no era la palabra correcta para el planeta, ya que una gran parte del planeta era montañoso. Las altas montañas, que acumulaban mucha humedad con el aire más frío, creaban picos nevados, y como resultado, había muy pocos lugares seguros para aterrizar en el planeta. Uno estaba en Ciudad Gargón, la metrópoli repleta de delincuencia, y por lo que entendí, era el cuartel general de Mandal Hypernautics y el nuevo imperio que planeaban construir. Los otros lugares eran pequeños pueblos y aldeas que proporcionaban alimento a los nómadas errantes del planeta a cambio de protección contra otros nómadas que querían robarlo.
Era un caos muy desorganizado, por lo que entendí, pero era un sistema que funcionaba para esta gente, y muchos de ellos eran antiguos mandalorianos que habían sido desterrados de Mandalore después de las guerras de los clanes. Dado que aún estaba en el sector mandaloriano, pero no bajo el control de los nuevos mandalorianos, sino bajo el control de, llamemos los mandalorianos gánster, al menos espero que el elemento gánster fuera mandaloriano en este planeta. He estado estudiando todo lo que he podido y parece que en algún momento los Ups tuvieron interés en el planeta, pero ya no. Espero que todos hayan empacado ropa interior abrigada, porque en esta época del año hace frío en ese planeta, dijo Escota, el médico de la Guardia Real, desde el pasillo tras la cabina, mirando hacia el exterior. Me preocupa más esa pequeña flota. El capitán de la Guardia Struck dijo, presten atención a las aproximadamente 50 naves que orbitan el planeta. La mayoría parecen ser cargueros reacondicionados. Muchos parecen ser de diseño mandaloriano, en concreto algunos de los modelos de exportación que Mandel Motors había estado produciendo para los UTS. Bueno, considerando mi reunión con su representante hace meses, es posible que estos fueran diseños falsos producidos por Mandel y Pernahutix y todos se los vendieron a los UTS. No hay nada demasiado grande aparte de 3 antiguas naves mazmorra que parecen haber sido reincorporadas al servicio a toda prisa. Los grandes cubos se movían lentamente hacia la órbita geosincrónica sobre lo que supongo que era Ciudad Gargón, y parecían estar armados para la lucha. ¿Alguna idea de si nos van a impedir aterrizar? Pregunté, aunque realmente no pensé que lo harían. Parece que están impidiendo que alguien pase por el puerto espacial principal. Acabo de presentar una solicitud y me dijeron despegue. Sin embargo, una ciudad portuaria más pequeña al sur de Gargón sigue recibiendo naves. Entonces Hypernautics tiene control total sobre la gente que entra y sale de la ciudad, pero no sobre el planeta en sí. Eso es una buena señal, dije. ¿No tienen control total sobre el planeta? Dijo Rancota desde algún lugar detrás de mí. Uno pensaría que se aseguraría de tener al menos eso antes de lanzar este intento de rebelión. Técnicamente, Gargón no forma parte de la estructura tradicional del sector. Respondí. Sí, el senador mandaloriano representa a Gargón, ya que se encuentra dentro del sector, pero nunca ha jurado lealtad a la nueva duquesa mandaloriana, así que esto no es una rebelión en sí misma, como cambio de administración. Sin duda, esto conducirá a una rebelión si no se controla. Di la respuesta teórica a esta pregunta antes de continuar. Probablemente no quiera que la gente entre y salga de la ciudad todavía mientras se asegura la lealtad de las bandas del planeta. Una vez que tenga las bandas bajo su mando, podrá intentar asegurar la lealtad de los nómadas. Después de eso, probablemente no tendrá ningún problema en permitir la entrada de gente desafortunada que desconozca que ha usurpado el nombre de Plata Blanca y ponerlos a trabajar en su ejército o fábricas, construyendo armas para cualquier plan rebelde que tenga. Aún así, parece una fuerza bastante pequeña para mantener la posición elevada en la órbita, comentó Rancota. Es pequeña, pero lo suficientemente grande como para ser comparable a la Guardia Real de los Nuevos Mandalorianos, que sería la fuerza más probable para ser enviada contra tal operación. Además de eso, no hay garantía de que no tenga más naves escondidas alrededor de la luna en algún lugar solo para atraer a la Guardia Real hacia una falsa sensación de seguridad antes de activar la trampa, dijo el capitán de la Guardia, con naturalidad. Siempre es mejor mantener algunas de tus cartas ocultas, si tu enemigo te subestima, se llevará una desagradable sorpresa. Bueno, esperemos que haya cometido un gran error con todo este asunto de la rebelión entonces, dijo Rancota cuando lo oí girarse para alejarse. Bueno, dijo el capitán Struck, me han dado permiso para aterrizar en la aldea de Garbal. ¿Debo proceder con el aterrizaje, Estel? Reí entre dientes al pensar en los nombres en clave que habíamos elegido para la misión. Técnicamente, seguía siendo el blanco plateado y tendría que obtener ese nombre al completar la misión, pero hasta ese momento era mejor usar nombres diferentes para las conversaciones con los demás. Llévanos a Street que, averigüemos qué nos espera en ese planeta. Dicho esto, nuestra pequeña nave inició un rápido descenso hacia el planeta, llegando pronto al pequeño pueblo, a unos 64 kilómetros de la ciudad de Gargón. Al bajar de la nave, noté que el planeta era, de hecho, muy frío y me alegré de haber empacado algo de ropa de abrigo. Es un pueblo bastante animado, con edificios de 2 plantas en su mayoría cuadrados, pero bastante pequeños, probablemente casas o pequeños negocios. Me recuerda mucho a la zona de los pequeños pueblos de en la que me escondí en mi segunda vida después de la guerra. Solo que en lugar de carreteras pavimentadas, sigue usando tierra compactada. El puerto espacial, si se le puede llamar así, es básicamente una amplia meseta a las afueras del pueblo donde pueden aterrizar varias naves.
Pude ver que el edificio del puerto tenía una torre, un hangar justo al lado y tanques de combustible cerca. Todo lo que necesitaba para hacer un puerto espacial rural. Incluso vi un carguero gozante a lo lejos, rodeado de docenas de cargueros y lanzaderas más pequeños. El resto de los guardias, Sumikota, se unieron a mí afuera. Golpeé el lateral de mi casco para activar la radio. S4, quédate a bordo del radio e intenta mantener a todos en contacto. Probablemente tendrás mejores sistemas de comunicación que la mayoría de nosotros. Lo haré, señora, dijo la voz robótica antes de que me girara para encarar a los demás miembros de mi banda. Después de un día de pensarlo, se hizo evidente enseguida que el nombre en clave de X4 es demasiado largo, así que lo cambié por el más abreviado S4. Bien, estos son nuestros objetivos. Necesitamos contactar tanto con los nómadas como con cualquier interesado en evitar que Mandel Hypernautics se apodere del planeta. Con su ayuda, veremos si podemos sacar a Mandal Hypernautics del negocio. Ram, Zero y Street, que, creo que si los pongo a cargo de encontrar a los nómadas podrán lograrlo, ¿no creen? Hablaba lo suficientemente bajo como para que pudieran oírme, pero nadie fuera de nuestro grupo podría. Mejor ser cuidadosos, ya que no sabíamos qué oídos nos estaban siguiendo. Ram asintió y dijo, ¿están poniendo su fe en la fuerza? No, respondí rápidamente. Street y Zero tienen más probabilidades de encontrar a los nómadas que no, pero tampoco puedo permitir que vayan a la ciudad de Gargón hasta que tengamos la iniciativa en nuestras manos. Como dije, es mejor que aparenten no involucrarse en el esfuerzo hasta el último momento, como si acabaran de presentarse para la lucha. Él asintió con la cabeza antes de que el Strut preguntara. Entonces los tres estaremos fuera de la ciudad buscando a los nómadas. ¿Qué van a hacer ustedes cuatro? Vamos a encontrar nuestro camino hacia la ciudad y dividirnos en 2 equipos de 2. Nuestro trabajo es encontrar aliados en la ciudad o recopilar información sobre lo que está tramando Mandal Hypernautics. Intentaremos mantenernos en contacto a través de nuestras comunicaciones, pero demasiado de eso podría llamar la atención, así que tendremos cuidado con eso y ninguno de nosotros intentará iniciar ninguna pelea, ¿entendido? No soy un gran partidario de que se separen, señaló Struck. 2 personas son mucho más maniobrables que 4. Simplemente respondí. Onyx y yo seremos un equipo y Scott y Mock serán el otro. Espera, ¿qué? Dijo Ordo, sonando confundido. Simplemente le ignoré y comenté. Es más probable que un hombre y una mujer mandalorianos caminando juntos sean tomados como pareja de paseo que como espías extranjeros. De acuerdo, mezclemos, gran plan. ¿Pero cómo vamos a entrar a la ciudad? Preguntó Mock, sonando un poco preocupado. Antes de que pudiera responder, vi a alguien subir de la oficina del puerto. Un caballero alto y mayor, por lo que parecía, usando un bastón para caminar en nuestra dirección. Hola, espero que tengan dinero para pagar su estancia, dijo el caballero, con el rostro marcado por la edad. Nos echó un vistazo y luego dijo con una mueca de disgusto. Oh, no, ustedes no están aquí para unirse a ese maldito culto plateado, ¿verdad? Miré a los demás usando el giro de mi casco para ocultar que mi mano se había deslizado a mi brazalete para activar el cambiador de voz antes de volver a mirar al caballero mayor y preguntar, ¿y si lo estamos? Me vería obligado a ofrecerle un precio reducido para su estancia y avisarle cuando llegue el autobús. Si no, los malditos mercenarios negros de mando me echarán abajo la puerta para decir que estoy siendo anticódice. Creí sentir un vaso sanguíneo estallar justo encima de mis ojos. Gracias a Mandalore por nuestros cascos, porque pude mantener una mirada bastante indiferente, incluso cuando quería retorcerle el cuello al falso plateado. ¿Cuántos créditos es el pago normal por una estancia en su elegante establecimiento? 20 créditos hoy, y tiene que comprar combustible aparte si quiere rellenar los tanques. Asentí y metí la mano en el bolsillo, sacando 20 lingotes de créditos y entregándoselos. Eso debería cubrir hoy. Hay un droide a bordo que seguirá pagando hasta que regresemos, ¿le parece bien? Un hombre levantó una ceja antes de decir, mientras pague los 20 completos, me importa un comino de dónde salga el dinero. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señora? Sí, ¿cuándo se supone que llega este autobús? ¿Y puedes guardar silencio sobre dónde está nuestro barco si alguien pregunta? Pregunté, entregándole otros 20. El hombre parpadeó, miró al dinero, asintió con la cabeza y se lo guardó en el bolsillo antes de decir, el próximo autobús a Gargón llega en 33 minutos. No habrá mucha gente en él, así que debería tener un viaje tranquilo y sin incidentes. En lo que a mí respecta, esta nave ni siquiera está aquí. No tengo ni idea de quién la trajo, diviértase en Gargón, señora. Dijo el caballero antes de darse la vuelta y marcharse. Volviéndose hacia mis compañeros, dijo, y creo que eso está resuelto. Nos pondremos en contacto con ese 4 en 4 horas.
Deberíamos seguir contactándolo de vez en cuando para asegurarnos de que no hemos tenido problemas y de que no necesitamos apresurarnos, ¿de acuerdo? Los demás mandalorianos y Jedi asintieron antes de que me girara para mirar hacia la carretera. Ahora, Onyx, Scalpel y Click, vamos a buscar esa parada de autobús. XXXX. Gargón, a 3 kilómetros de Garbal, aldea de Strukordak. No veo cómo esto va a encontrar a los nómadas, dijo Zoom mientras Ram se sentaba en una roca frente a mí y a Zoom. Salimos del pueblo para buscar a los nómadas. Habría preferido intentar hablar con la gente del pueblo, pero Ram parecía saber a dónde iba y, bueno, rastrear nómadas no era algo que yo hubiera hecho nunca. Luché en Mandalore durante la guerra civil y, aunque había algunos clanes nómadas allí, la mayoría ya se habían asentado en ciudades o fortalezas. Nos habíamos alejado bastante del pequeño pueblo cuando Ram vio una roca y se sentó en ella. Desde entonces, llevábamos allí los últimos 20 minutos esperando a ver exactamente a dónde íbamos. Para ser justos, el paisaje es bastante bonito. Cielos azules, picos nevados a lo lejos, hierba alta por todas partes y muchas rocas esparcidas por la zona, probablemente debido a la erosión. Son imágenes como esta las que me hacen ver el atractivo de escapar del ajetreo de la ciudad. Probablemente esté escuchando la fuerza. Los Jedi son conocidos por sentarse y sentir la fuerza durante horas, razoné. Ya lo sé, pero ¿por qué lo hace ahora? No tengo ni idea, probablemente le preguntará por direcciones. No sé cómo funciona, así que dejaré que el experto haga lo suyo. Me encojo de hombros mientras respondo con desgana. La paciencia es una virtud, amigo mío, dijo Ram desde la roca en la que estaba, lo que me hizo mirarlo. Señalando un tocón cercano, dijo. Ese árbol de ahí tiene daños por el impacto de una lanza. Señalando otra zona, dijo. Hay un poco de poscombustión en esa roca. Finalmente, señaló el suelo entre Zoom y yo, lo que nos hizo mirar hacia abajo. Había un trozo de metal que, para mí, podría ser cualquier otro. Y con daños en las motos deslizadoras, lo más probable es que haya habido una aniquilación por aquí. Si tuviera que adivinar, los nómadas usan esta zona para viajar, posiblemente para llegar al pueblo a comerciar. Solo tenemos que esperar unos instantes y seguro que un grupo de ellos aparecerá en el horizonte en algún viaje comercial hacia el pueblo. Claro, eso parece un poco esperanzador, mencioné. Me volví hacia Zoom y le pregunté, ¿tienes alguna idea mejor? El viejo armero se encogió de hombros y dijo, esto no es algo que suele hacer. La mayoría de los nómadas tienen sus propias armaduras, y los que no, precisamente, recurren a las de los viajeros espaciales, como yo. Probablemente usan al armero del pueblo para la mayor parte de su equipo. Lo mejor sería volver al pueblo y empezar a hacer preguntas. Quizás alguien tenga una dirección hacia la que podamos dirigirnos, sugerí con la esperanza de acelerar todo el proceso. No creo que sea necesario, dijo Ram, levantando las manos en señal de rendición. La otra razón por la que elegí esta posición específica fue que estaba tan abierta que estaba seguro de que si los nómadas tenían exploradores en la zona, nos detectarían a varios kilómetros y organizarían algún tipo de reacción ante un par de mandalorianos extraños y alguien de aspecto misterioso. Me giré para mirarlo, preguntándome por qué tenía las manos en alto. ¿Qué clase de reacción? No pude terminar la frase porque oí el amartillar de un lanzaproyectiles detrás de mí. En momentos como este echo de menos los micrófonos inteligentes de mi casco de guardia real. Lo habría oído venir mucho antes de que se acercara tanto. Levanten las manos con cuidado, Arueti, dijo alguien detrás de nosotros en perfecto mandoa. Iba a decir algo cuando Ram habló en mandoa con acento. Estaba usando algunas palabras antiguas en lugar de los fundamentos más modernos que se habían introducido a lo largo del milenio. No queremos hacerles daño, vagabundos. Somos compañeros guerreros, buscando amigos en la montaña. Es difícil encontrar amigos en tiempos de necesidad, dijo una voz a mis espaldas, pero si no los conoces, ¿cómo pueden serlo? Si un enemigo de mi enemigo no es mi enemigo, no es al menos un aliado digno de ser considerado amigo. ¿Y qué enemigo sería mi enemigo? El que amenazaría su estilo de vida nómada y los esclavizaría en las fábricas de la gran ciudad de Gargón. Escuché un escupitajo audible. Esperé que no llevara un casco completamente sellado, antes de que el mando dijera. Esa ciudad nunca fue grandiosa, siempre fue un pozo negro. Pero tiene razón. Vi a Ram bajar las manos, y lo interpreté como una señal de que la amenaza había pasado, así que bajé las mías. Al girarme para mirar por encima del hombro, vi a un mandaloriano con lo que parecía una armadura roja mirándonos, con un casco, afortunadamente, abierto. Está armado con un lanzabalas que parecía más antiguo que la guerra civil mandaloriana.
Si bien todo lo lanzaba les parecían más antiguos que la guerra civil, este parecía bien cuidado, ya que su culata de madera tiene el brillo de la laca y el metal el brillo tenue del Beskar ennegrecido. ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres ayudarnos contra el Shavir plateado si llevas sus colores? Suma habló primero. La situación es compleja, pero lo haré, la simplificaré a la parte importante. No creemos que sea el verdadero blanco plateado y estamos aquí para evitar que siga usando ese nombre. El mandaloriano rojo rió entre dientes. Ni siquiera puedes rendirle culto, ¿qué Mandalore tan débil? Soy Rat del clan Glint. Si de verdad eres enemigo del Shavir plateado, te doy la bienvenida a nuestra rebelión. Si no, siempre podemos usar más nutrientes y siempre estamos buscando más Beskar. No nos traiciones. ¿Entendido? Asentí y dije, lo entendemos. No vamos a traicionarlos. Nuestros intereses coinciden. Bien. Se llevó la mano al casco. Voy a llamar a un deslizador para que podamos llevarlos al campamento. Los líderes tendrán preguntas que tendrán que responder. Todo despejado, chicos. Ante nuestros ojos, otros 3 mandos se levantaron de la hierba alta que nos rodeaba. Asentí antes de retroceder un paso hasta estar junto a Ram y Sumi y preguntar, ¿cómo conoces Mandoa? Ah, eso. La poesía Mando es muy popular y fue lectura obligatoria durante unos años. Y considerando la cantidad de veces que los Jedi han terminado en conflicto con los mandalorianos, pensé que lo mejor sería poder hablar su idioma. Nunca se sabe cuándo puede ser útil. Lo dejé ahí y dije, eres un Jedi extraño, ¿verdad? Prefiero el término Jedi preparado, dijo con total seriedad, haciéndome reír. XXXX. Mandalore, Sundari. Obi-Wan Kenobi. Bueno, este lugar parece haberse construido bien. Reflexioné mientras miraba el paisaje urbano desde la ventana del transporte en el que estaba. Maestro, preguntó Anakin desde mi lado mirando por la misma ventana. Han pasado 17 años desde que estuve en este planeta. Parece que estaba en camino de recuperarse, ya que cuando estuve aquí hace tantos años, no tenían ciudades domo como esta. Expliqué mientras asentía con la cabeza. Es extraño que construyeran domos sobre sus ciudades. No soy tan fan de la arena como la siguiente persona, pero parece una reacción un poco exagerada. Bueno, eso puede ser cierto para Tatooine, pero la atmósfera de Mandalore tiende a tener venenos, limitar su exposición suele ser lo mejor. Expliqué mientras miraba por la ventana, viendo que el Palacio Real comenzaba a aparecer a la vista. No esperaba volver jamás a Mandalore. Tras mi partida hacía tantos años, prácticamente daba por hecho que nunca volvería. Pero la fuerza actúa de forma misteriosa. La noticia de la rebelión del Códice Plateado, como la llamaban algunos maestros, llegó rápidamente al Templo Jedi. Normalmente, este tipo de conflicto intersectorial habría tardado un poco más en generar preocupación en la cadena de mando, ya que la Orden Jedi solía enviar personal para lidiar con estas situaciones a petición y no se inmiscuía a menudo. El problema es que un Jedi podría haberse involucrado en el conflicto prematuramente, por lo que la Orden necesitaba averiguar qué estaba pasando. Como me había convertido en el experto mandaloriano residente debido a mi historia, me asignaron una visita a Mandalore con mi joven Padawan. Negando con la cabeza, murmuré, ¿en qué estaba pensando Rancot al involucrarse en esto? Pero el universo no respondió. Solo obtuve la pregunta de Anakin. ¿Crees que Tam ya está aquí? Me encogí de hombros y dije, no lo sé, sé que era una defensora del Códice Plateado, así que imagino que la política la ha obligado a recluirse hasta que se resuelva toda esta situación. Podría estar aquí o en cualquiera de los otros mundos mandalorianos. Qué lástima. Anakin sonaba un poco triste por no poder hablar con ella. Me contó sobre su encuentro en el Templo Jedi, así que imagino que simplemente fue un lento viaje hacia la amistad en el que estaban. Lo cual es bueno. Tener amigos en Mandalore no podía perjudicar las relaciones con el sistema. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Después de todo, incluso si está escondida por motivos políticos, querrá mantenerla a salvo y el lugar más seguro del sector mandaloriano es el Palacio Real. Eso pareció dibujar una sonrisa en el rostro del joven Anakin, pero antes de que pudiera pensarlo demasiado, el transporte aterrizó en una de las plataformas frente al Palacio Real. Bueno, aquí estamos, murmuré, caminando hacia la puerta y saliendo con Anakin justo detrás de mí. Allí nos esperaba un par de guardias reales que inmediatamente nos pidieron que los siguiéramos, conduciéndonos finalmente a la gran sala de recepción del Palacio Real. Allí vi un rostro que no había visto en años. En el trono estaba la duquesa Satine, junto a ella un hombre mayor con barba, y estaban enfrascados en una conversación cuando entramos. Duquesa Satine, dije, haciendo una reverencia. Aunque no la vi, sospeché que Anakin hizo lo mismo.
Obi-Wan Kenobi. No es alguien a quien esperaba ver, dijo ella, mirándonos. Dime, por favor, ¿por qué has venido a Mandalore? Levantándome en toda mi altura, dije, puede que alguien de nuestra orden se haya involucrado en la situación actual en Gargón y simplemente nos enviaron para estar a tu servicio si la situación en Gargón se descontrolaba. Esa situación está completamente bajo control, dijo el anciano. Gargón es un planeta atrasado en el mejor de los casos y apenas forma parte del sector. Ya estamos negociando tratados con los demás planetas para bloquear cualquier mercancía que entre y salga del sistema hacia el resto del sector hasta que se deshaga la locura que parece haberse apoderado de él. Me froté la barba, pensativo. Una guerra económica. Parece un poco pasivo, pero podría funcionar. La duquesa se levantó de su asiento mientras yo reflexionaba sobre el plan. Puede que sea pasivo, pero debería ser efectivo para detener la expansión de la influencia de Mandal y Pernahutix, dijo, aunque me pregunto por qué la Orden Jedi está tan preocupada por que uno de los suyos interfiera en la situación que enviarían a 2 de sus Jedi a cuidarme. ¿Será quizás porque les preocupa que esto le dé al director ejecutivo exactamente lo que quiere? Que este Jedi intente arreglar las cosas como solo los Jedi saben y fracase, haciendo que el director ejecutivo tenga la propaganda perfecta para intentar inflamar las pasiones de la gente en mi contra. Tragué saliva profundamente. Lo había pillado en una. Nunca se me ha dado bien la política, pero Satine tenía décadas de práctica dirigiendo el sistema Mandalore. Claro, se me daba bien la diplomacia, pero eso era diferente. Conseguir que 2 bandos dejaran de luchar era una cosa. Conseguir que 2 bandos trabajaran juntos era otra. Mi duquesa comprende las preocupaciones del consejo, admití. Ella asintió y dijo, es una lástima. Las heridas de la excesión de la república aún son profundas y el director ejecutivo está jugando con ellas. Negó con la cabeza antes de continuar. Espero que tu Jedi rebelde no cause muchos problemas. He trabajado muy duro para traer la paz a este planeta y odiaría verlo arder en llamas. Asentí con la cabeza antes de decir. Estoy segura de que con una pequeña búsqueda en Concordia podemos encontrarlo y resolver todo este asunto. Pero hasta que lo hagamos, el consejo pensó que sería mejor tomar medidas preventivas. La duquesa sintió antes de decir, enviaré algunos guardias reales para que te ayuden en la búsqueda y veremos si podemos conseguirte un lugar donde quedarte mientras encuentras a tu Jedi renegado. Entonces sonrió y dijo, me alegro de volver a verte, Ben. Le devolví la sonrisa y dije, yo también me alegro de verte, Satine. Quizás demos un paseo más tarde. Tengo reuniones a las que asistir, pero no me importaría mostrarte los avances que se han hecho en la ciudad. Me gustaría. Asintió y pasó a mi lado, dirigiéndose a la reunión que aparentemente debía hacerse para lidiar con la situación actual que se desarrollaba en Gargón. El hombre mayor pasó junto a mí y me dirigió otra mirada extraña, una mezcla de molestia y diversión. Pero se fue rápidamente, dejándonos a Anakin y a mí en la habitación. Volviéndome hacia Anakin, le dije. Bueno, creo que deberíamos buscar un hotel. Dejé de pensarlo al ver que miraba la puerta por la que había salido Satine con una expresión que casi indicaba que había entendido algo de repente. ¿Anakin? Pregunté confundido. Anakin negó con la cabeza rápidamente y dijo, nada, amo, probablemente deberíamos buscar un hotel o algo así. XXXX. Ciudad Gargón, Distrito de Almacenes. Tisish Escota. Este es un plan terrible, murmuré mientras Mok continuaba su trabajo tratando de forzar la cerradura electrónica del almacén de Mandal y Pernahutix. Este es un gran plan, respondió Mok mientras un cable chispeaba dentro de la caja en la que estaba trabajando. Ah, estoy seguro de que eso no era importante, dijo antes de continuar con su trabajo. No estaba exactamente emocionado con la idea de que fueran equipo de 2 hombres, y mucho menos dejar que la princesa se fuera sola con ese niño, pero confiaba en que Strux sabía lo que estaba haciendo y si pensaba que Tanya tenía algo, supongo que tendría que estar de acuerdo. Odiaba toda esta operación. Perdí a muchos amigos y familiares durante la guerra de clanes y no era para nada un fanático del conflicto. La única razón por la que me uní fue que la duquesa Satine quería que los mejores de los mejores estuvieran en su guardia real y ser cirujano profesional durante varios años después de graduarme de la Universidad de Alderaan significaba que probablemente tenía el currículum más atractivo para un puesto médico. No se esperaba que la Guardia Real saliera a luchar, y dada la conexión de la duquesa con la filosofía pacifista de los nuevos mandalorianos, pensé que, como mucho, tendría que lidiar con una intoxicación alimentaria o una lesión causada por una caída, con un caso muy raro de intento de asesinato. Cuando me asignaron como médico de la princesa, pensé que sería más o menos lo mismo, cuidar de su salud y estar allí con una cura por si alguien le daba un veneno o algo.
Sin embargo, ahora estaba ayudándola a intentar un asesinato o un golpe de estado. ¿En serio? ¿Cuál era el plan para la chica? Si hacía caso a lo que nos habían dicho, esta era una operación para limpiar el nombre del Códice Plateado, algo que no me gustaba precisamente. Claro que era mejor que el método tradicionalista, pero aún consideraba la violencia necesaria en su texto. Preferiría no involucrarme en toda esta operación, pero hice un juramento al unirme a la guardia y no iba a romperlo solo porque tuviera dudas sobre algunos posibles resultados de la operación. Quizá la violencia de verdad asustaría a la chica y la dejaría morir de la risa con la idea del Códice Plateado. Aunque después de las pruebas de Strug lo encuentro muy improbable. Solo esperaba que no termináramos todos muertos. Dejando a un lado mis problemas personales, nos separamos de la princesa y el niño para explorar la ciudad intentando reunir información. Nada más bajar del autobús, había un agente de reclutamiento intentando que la gente se alistara en su nueva guardia plateada, al parecer una especie de milicia civil que el director ejecutivo estaba organizando. El agente de Mandel y Pernahutix, con su uniforme negro, era algo insistente, pero nos dejó ir tras una breve charla con Tanya. Le concedía algo. Parecía que podía escabullirse de casi cualquier cosa. Mok y yo nos adentramos en la ciudad y nos encontramos en un distrito de almacenes. La guardia había sido bastante constante por toda la ciudad. Mercenarios vestidos de negro vigilando las esquinas, a menudo liderados por lo que supuse eran verdaderos mandalorianos con armaduras antiguas y un emblema blanco de su grupo mercenario. Parecían menos prominentes cerca de esta sección del distrito de almacenes. Sospeché que estaba tan en el interior de la ciudad que no consideraban que alguien intentara asaltarlo, lo cual era razonable. Por los pocos Speder que habían pasado, parecía un almacén de materias primas. ¿Por qué alguien robaría hierro sin procesar? ¿Por qué querría entrar en las instalaciones aunque fuera el elemento menos valioso del tren de suministros? Bueno, nuestro hacker residente tenía una razón. La instalación en sí sigue conectada a la red que Mandel y Pernahutix usaba para la entrada y gestión de recursos. Una vez que la conectáramos, podríamos ver toda la red y toda la información que contenía. Así que hicimos exactamente lo que nos dijeron que hiciéramos al recopilar información. Rápidamente irrumpimos en las instalaciones, luego encontramos el camino a la oficina del capataz y comenzamos a trabajar para averiguar qué estaba sucediendo y qué estaba entrando. ¿Algo de interés? Pregunté apoyándome en el escritorio del capataz y mirando hacia la puerta en caso de que dicho capataz decidiera regresar. Nada todavía. Muchos cargamentos de materias primas, aparentemente han estado comprando Beskar de algunos viejos campos de escombros que datan de las guerras mandalorianas. Chakar, murmuré. Sí, aparentemente la calidad del Beskar sigue siendo bastante buena. De hecho, aquí se habla de que están pensando en agregar una bonificación para los piratas que han contratado para entregar estos recursos a otra instalación. ¿Otro almacén? Pregunté por curiosidad. No, eso es lo interesante. Todas las instalaciones que veo aquí están marcadas como GG, probablemente para Gargón, y puedo encontrarlas en los mapas de la ciudad. Esta instalación a la que aparentemente envían recursos no está en Gargón, está marcada como AT. Supongo que tienen una instalación en algún otro planeta. ¿Cuántos recursos se han enviado a ese planeta? La mitad de lo que se ha recuperado de los campos de escombros, comentó mientras revisaba los registros antes de detenerse e inclinar la cabeza. Eso es interesante. Inclinando mi casco para poder mirarlo a él y a la puerta lo mejor que pude, pregunté, ¿qué encontraste? Hay referencias aquí de un cargamento de algo que viene, pero no se aclara exactamente qué es, solo que es equipo pesado. Sea lo que sea, el envío llegará en una semana y se cree que aumentará las cuotas de producción en general. Oh, eso no suena tan mal, dije, antes de oír que se abría la puerta. Al girar la cabeza, vi a quien supuse era el capataz entrando en la habitación. Había estado mirando unos papeles, pero se detuvo en cuanto levantó la vista y nos vio. La sorpresa en su rostro se transformó en resignación y cansancio. Si me van a robar, aquí tienen mi cartera y la caja fuerte está detrás de la estantería. Ya he terminado con todo y no me pagan lo suficiente para esto, dijo mientras sacaba la cartera y señalaba la estantería del lado izquierdo de la habitación. Mok y yo intercambiamos una mirada antes de decir, no estamos aquí para robarles, solo estamos investigando. Si no quieren decir que estamos en su oficina, no diremos nada de nuestra presencia aquí. Por mí, me parece bien, pero por favor, quítense de mi escritorio. Tengo que presentar esta orden de compra de acero a la Southern Steel Mill en 20 minutos para que puedan completarla antes de que cierren el día. Dijo con naturalidad, pasando junto a mí mientras Mok se levantaba y tomaba asiento. Mientras la sala se llenaba con el sonido de las teclas, el capataz empezó a desahogarse.
Mi padre era amigo de uno de los jefes de departamento de Mandalipur, compañeros de clase o algo así. Me dijo que había una vacante en su departamento para un gerente de almacén. Acababa de terminar la universidad, así que estaba muy animado y tenía la ingenuidad para trabajar, y creía que solo estaría controlando las entradas y salidas de recursos, pero no, de repente, el jefe de departamento me dijo que reemplazara a un capataz que se reportó enfermo. Así que tuve que viajar a varias obras, inspeccionar su progreso y escribir un informe al jefe de departamento. Uno pensaría que era solo temporal. No. El capataz murió por una reacción alérgica a un medicamento en el hospital, así que ahora estoy atrapado en 2 trabajos, mientras el jefe de departamento encuentra un reemplazo, que probablemente no encontrará, el muy vago. Después de una semana, ya tenía el sistema funcionando, así que el trabajo es bastante manejable y simplemente duermo en el estacionamiento. Oculté una mueca de dolor mientras Mock se frotaba la nuca al oír la historia del desafortunado capataz. Un mes después, el oficial de compras del departamento renunció, así que ¿a quién llama mi jefe para reemplazarlo? Lo adivinaste, a mí. Ahora tengo que hablar con una docena de proveedores para varias docenas de materiales diferentes en todo Gargón para encontrar el mejor precio entre todos, redactar un informe de compras para solicitarlo, presentar un informe de que mi almacén ha recibido los materiales y luego tengo que enviar esos materiales a las distintas secciones que los necesitan. He tenido que hacer malabarismos con 3 trabajos durante meses y, para colmo, ni siquiera me pagan por los trabajos adicionales que estoy cubriendo. Mientras me quedaba boquiabierto, moxiseó audiblemente antes de decir, ¿por qué no renuncias? ¿Recuerdan aquel tipo de compras que renunció? Lo encontraron muerto en un callejón. Atraco que salió mal fue el titular de ese día. Puede que deteste este trabajo, pero si tuviera que elegir entre esto o la muerte, lo elegiría. Pero después de 2 años así, quizá lo reconsidere. El capataz terminó de escribir antes de abrir un cajón, donde había un informe, y empezó a escribir. Ahora tengo que lidiar con espías, nómadas que asaltan los almacenes y todo tipo de excrementos de Banta, porque a un hombre se le ocurrió la brillante idea de vamos a rebelarnos contra todo el sector, dijo el hombre, despotricando y escribiendo a la vez. Solo quiero terminar mi contrato, cobrar mi dinero e irme a abrir una tiendecita en algún sitio, pero no. Tengo que lidiar con gente que entra en mi oficina a revisar mis archivos de trabajo. Lo siento, dijo Mott tímidamente. El hombre mayor suspiró y dijo, no hace falta que te disculpes, tú también haces el trabajo por el que te pagan. Nos miró más de cerca y dijo, ¿en serio, blanco y plateado? Pensé que nadie era tan tonto como para usar los colores del cultista. ¿Cuál es el problema con el blanco y plateado? Pregunté, un poco preocupado por su declaración. Bueno, aparte de la locura del CEO afirmando que es blanco plateado, dejó que un líder de culto extremista tomara el control de la Guardia Plateada. A cualquiera que encuentre usando esos colores, básicamente lo obliga a unirse a punta de pistola. Si no lo hacen, bueno, dice que no merece la armadura y te dispara. Maldición, murmuré. Ese era un pequeño problema por el que tendría que contactar a Tanya. Me llevé la mano al casco e intenté contactar con la radio mientras Mock seguía hablando con el capataz del almacén. ¿Te importa si hago una pregunta? Preguntó el rebanador. Me aguantaste desahogarme sobre mis problemas y mi historia de vida durante varios minutos, así que lo menos que podía hacer. Mientras no me meta en problemas, te diré todo lo que quieras saber. Gracias. Hay un envío que llegará una semana después que, según los documentos, aumentará la producción en un 50% algo así. ¿Tienes alguna idea de qué se trata? Ah, eso, los directores ejecutivos hicieron algún contrato con los fabricantes de droides para hacer un montón de, ¿cómo es el término correcto? Droides esclavos. Básicamente, alguna herramienta droide se asegura de que las fábricas sigan funcionando o al menos las defienden contra más ataques nómadas. Todavía estoy tratando de averiguar si se ha vuelto completamente malvado o si solo está tratando de defender las fábricas. Un par de capataces y yo apostamos por lo primero. ¿Estás apostando a que se ha vuelto completamente malvado? Preguntó Mock, con un poco de sorpresa en su tono. No hay mucho más que hacer en Gargón hoy en día. Solo quiero obtener ganancias e irme de este maldito planeta. Pero te lo digo ahora mismo. Espero que el director ejecutivo se haga cargo de la producción de especia de los gánsteres antes de que acabe el año e intente venderla en el mercado para financiar sus ambiciones, probablemente a los UTS. Agente Scalpel. Dijo finalmente la voz de X4 por la radio. S4, necesito que envíes un mensaje a Stenel. La armadura plateada es una sentencia de muerte para la milicia plateada. Ten cuidado y evita cualquier líder, dije por el comunicador después de silenciar el altavoz externo.
Lo haré, Scalpel, mensaje enviado. Bien. Agradecido de que el mensaje se hubiera enviado, me volví hacia Mock y le dije. Vamos, todavía tenemos mucha información que desenterrar y tenemos que encontrar la manera de salir de la ciudad para reunirnos con los demás. Mock asintió y dijo. Gracias por la ayuda, señor, nos vamos. Nunca te había visto en mi vida, dijo mientras continuaba escribiendo su quinto artículo. XXXX. Arsue, Ciudad Arsue. Vai Victis Visla. Respiré hondo intentando moderar mi enfado. Deberíamos estar con Tanya, murmuré. Mientras caminaba con Tavi por la calle principal de la ciudad Arsue. Seguía fingiendo ser Tanya, con su característico uniforme verde, el pelo un poco más corto y unas gafas de sol. Probablemente no nos distinguirías a distancia. Nos ayudó que no conocíamos a nadie en ninguno de los planetas que visitábamos y que no fuéramos a ninguna visita oficial de Estado. Eran simples misiones de aparición, lo que significaba que podíamos alojarnos en hoteles normales e irnos cuando quisiéramos. Querida, de verdad tienes que dejar de preocuparte por Tanya. La vi pelear durante todo ese incidente de pandillas y dudo que se meta en muchos líos. Francamente, creo que puede encontrar la manera de salir de la mayoría de los líos. Me pregunto quién la entrenó. Tavi comentó mientras caminaba a mi lado, todavía con su armadura completa, aunque se había quitado el casco para que la brisa le alborotara el pelo largo. Como este era su mundo natal, había decidido dejar que él liderara nuestro pequeño paseo. Necesitaba aparecer por los pueblos para al menos parecer que estaba en movimiento y ser Tanya, para construir nuestra coartada, por así decirlo. Nunca había estado en este mundo, así que fue fácil de decidir. Tal vez, pero nunca he estado tan lejos de ella cuando necesitaba ayuda. Solté un suspiro de cansancio. Podría decirle a Tavi quién entrenó a Tanya, pero probablemente sea mejor mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Tavi sonrió y simplemente me rodeó con el brazo. Es tu amiga, claro que estás preocupado. Pero estás donde más te necesita. Aparecerá así mantendrá su identidad en secreto y le permitirá continuar su carrera política. Iba a decir algo, pero Castell nos interrumpió. Diría que deberían conseguir una habitación, pero recuerden no salirse del personaje. Bien, dijimos ambos, separándonos un poco. No quería arruinar la reputación de Tanya. El mundo de Arsue era pesado. No estaba seguro de que tan alta era la gravedad en comparación con la mayoría de los planetas, pero era suficiente para que la gente aquí tendiera a ser más fuerte y más baja. No demasiado, pero lo suficiente para lidiar con el peso relativo adicional. Castell y yo habíamos estado tratando de ignorarlo, pero después de unos días deambulando, nos dimos cuenta de que no podíamos estar fuera tanto tiempo como quisiéramos. Era demasiado agotador para nosotros caminar más de 30 minutos antes de necesitar descansar. Lo cual fue una pena porque en lo que respecta a los mundos mandalorianos, este lugar era bastante hermoso. Durante generaciones, este planeta había producido telas y otros materiales de calidad para el sector mandaloriano. Se creía que la población original había sido humana y fue una de las primeras razas en incorporarse al camino mandaloriano, razón por la cual habían podido conservar parte de su cultura, en concreto la fabricación de alfombras. He visto alfombras de alta calidad y ropa de gran calidad, y para enmarcar esos artículos y venderlos, construyeron edificios de aspecto imponente. A diferencia del estilo de losas que se había apoderado de la mayor parte del sistema mandaloriano, este planeta en particular nunca había perdido la maestría de sus estructuras. No era tan tosco como la arquitectura del resto del sector mandaloriano, pero se podían apreciar algunos elementos de ella. Los edificios solían tener torres con tejados puntiagudos que sobresalían de la parte superior y parecían diseñados para proyectar la mayor sombra posible sobre la calle, probablemente debido a las altas temperaturas. La mayor parte del planeta es un mundo desértico, pero la zona en la que nos encontrábamos tenía un clima más selvático y bastante bochornoso. Mirando a mi alrededor, tuve que negar con la cabeza y decir, todavía no puedo creer la cantidad de tiendas de ropa que tiene tu gente. Cuando la cosecha más efectiva de aquí solo sirve para la producción de tela y nadie más piensa en la ropa como estilo, les da muchas opciones para vender. Gente de otros mundos ha venido aquí para sesiones de boutiques, generalmente gente muy rica y famosa de otros sectores que busca un nuevo estilo. Algunos mandalorianos también han solicitado nuestros servicios a lo largo de los siglos. Bueno, solían preocuparse más por su armadura que por su ropa. Me reí entre dientes ante eso ya que no estaba equivocado, pero antes de que pudiera hacer ningún otro comentario, continuó. Si no fuera por el vender, probablemente todavía estaríamos viviendo de forma similar a Mandalore en el pasado. Para cuando construimos el puerto espacial en este planeta, probablemente todavía estaríamos vendiendo solo ropa de lino normal.
pero sus sabios esfuerzos aseguraron que nuestro planeta tenga una economía en crecimiento incluso con la mayor parte del sector en guerra. Hay una historia sobre, hace 300 años, dos jefes de clan, ambos acérrimos rivales, vinieron a este planeta para conseguir un nuevo estilo. ¿Qué pasó? Pregunté para añadir curiosidad. Tavi se encogió de hombros. Fueron a la misma tienda con un día de diferencia, consiguieron exactamente el mismo estilo y la siguiente vez que se encontraron básicamente se asesinaron entre sí y escalaron su rivalidad hasta convertirla en una disputa de sangre. Creo que todavía sigue. Jaja. No pude reprimir la risa que salía de mí ante la idea de que hay dos clanes luchando entre sí principalmente por algo tan ridículo como llevar la misma ropa. Fue tan mandaloriano y, sin embargo, tan divertido. La verdad es que deberían haberlo pensado mejor. En aquella época se usaban faldas de combate y los kilts estaban de moda. Bueno, siguen estando un poco de moda, aunque no tanto como entonces. Tuve que preguntar. ¿Tienes un kilt del combate? Sonrió y se inclinó, tomándome la barbilla con la mano. Cariño, si está de moda, al menos tengo uno, y no me costaría mucho ponerme uno o quitármelo, solo una palabra. Mis mejillas se pusieron un poco rojas al pensarlo. Por el amor de Mando, recuerda quién eres ahora mismo. Tavi, mantén esa actitud en la cama. Castel susurró bastante alto, acercándose a nosotras. Retrocedí rápidamente y dije, sí, recuerda quién soy. Oye, quizá deberíamos ir a esa tienda de ahí, se ve más guay que aquí. Tavi miró hacia la heladería que le había señalado y yo, justo después de pasar de largo, le dije, oye, Tanya, ¿qué tal te sabe las medidas? Porque parece que hay un buen sitio para mejorar tu ropa de fiesta. Podría ser una buena forma de vengarte por preocuparte tanto. Mirando hacia donde Tavi me indicaba, vi enseguida el cartel de la tienda, Combat Clubbing. Justo debajo había un cartel con un 25% de descuento en faldas de combate. Dicha falda estaba en el escaparate y era bastante corta. Me reí al darme cuenta de la implicación y dije, conozco bastante bien las medidas de Tanya. Comprarle algo que se saliera de su zona de confort y obligarla a ponérselo la próxima vez que fuéramos a una discoteca sería la venganza perfecta por haberme preocupado por ella. Conocía sus medidas de sobra. Incluso sabía qué tacón podía llevar, ya que solía usar zapatos con un poco de tacón para que nuestras estaturas fueran más parecidas. Ella medía solo 1,73 metros y yo 1,80 metros, así que si la gente se fijaba, enseguida se daría cuenta de que no era Tanya. A menos que te fijaras en que llevaba tacones en todos los zapatos, en cuyo caso parecía medir más de 1,75 metros. Tomándome la mano, Tavi dijo, entonces déjame guiarte, querida. Sonreí y reí mientras caminábamos hacia la tienda y reí aún más fuerte al oír a Castel comentar detrás de nosotras. No puedo creer que me haya ofrecido voluntario para esto, Osik, murmuró con descontento. Tavi abrió la puerta y estaba a punto de entrar cuando me pareció oír un clic. Confundida, miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal, así que me encogí de hombros y entré en la tienda. XXXX. Ciudad Gargón, Distrito Central. En Gisordo. Siguiendo a Tanya, sin perderla de vista, observé cómo pasaba la ciudad. La arquitectura era impresionante, aunque algo lúgubre. Los edificios tenían un estilo de bloques mandaloriano que dejaba entrever sus raíces como colonos. Los más cercanos al centro, donde estábamos ahora, lucían numerosos techos abovedados, similares a las imágenes que había visto de territorios Mut. Considerando el palacio central en medio de la ciudad, ahora gestionado por una camarilla de gánsteres como casino, era difícil olvidar que este planeta formó parte del Imperio Mut, aunque fue uno de sus territorios más remotos y finalmente abandonados. Además de eso, noté que había bastantes no mandalorianos en el planeta. Claro, había mucha gente con armadura, y muchos no tenían visores mandalorianos o llevaban marcas que indicaban su origen en otras partes de la galaxia. Si acaso, Gargón me recordó un poco a Coruscant, con la cantidad de gente que caminaba y las luces de neón. Muchos edificios superaban los 20 pisos, lo que oscurecía muchas calles. Los callejones estaban completamente oscuros, así que había que confiar en las luces de neón para guiarse. Tanya parecía saber exactamente a dónde iba, recorriendo las calles con facilidad, guiando hacia las zonas más adineradas de la ciudad. Me preguntaba qué pasaba por su mente. Siempre supe que tenía algo de luchadora, pero no sabía hasta hace poco que había intentado conciliar sus instintos combativos con la forma de ser pacífica de su tía. Al ver que le habían arrebatado y pervertido lo que había creado, es fácil imaginar que estaba furiosa y furiosa. Claro que es difícil saber si eso era realmente lo que pasaba por su cabeza. Incluso sin casco, parecía tener control total sobre lo que revelaba.
Lo único que sabía con certeza era que no le gustaba quien le había robado su códice de plata y que planeaba recuperarlo de alguna manera. Sin embargo, incluso si pudiéramos mantener su identidad secreta si asesinaba al falso plata, como ella lo llamaba, que yo supiera, era muy probable que su tía descubriera quién lo había hecho. Y si lo hacía, bueno, considerando lo autoritaria que podía llegar a ser con su comportamiento pacífico, me preocupaba que Tanya se metiera en problemas. Abordaría el tema, pero estaba seguro de que ella ya era muy consciente de esas posibilidades y estaba elaborando sus propios planes para ellas. Si no, bueno, de cualquier manera, esta falsa plata necesitaba ser manejada. Prevenir una guerra civil era más importante que sus propias aspiraciones políticas y si estaba dispuesta a renunciar a esas aspiraciones políticas, solo demostraba lo dedicada que estaba la gente de Mandalore a una paz verdadera. Solidificó mi creencia de que ella era alguien especial. La inconformista Mandalore necesitaba aclararlo todo. Sin embargo, antes de que pudiera profundizar demasiado en ese pensamiento, Tanya se detuvo y levantó la mano. Onyx, allí. Mirando más allá de Tanya, vi a 2 de los mercenarios mandalorianos vestidos de negro caminando por la calle siguiendo a lo que parecía ser un superior en Mandal Hypernautics. No llevaba ninguna armadura, pero tenía un blaster a su lado, así como el logotipo de la compañía en su hombro. Sabía que Tanya intentaba no mirarlo, así que hice lo mismo, usando solo una esquina de mi visor para no perderlos de vista. Mientras los observábamos, entraron en lo que parecía una especie de club, aunque los guardias parecían estar un poco ausentes, ya que dejaban entrar y salir a la gente sin problema. Por el comunicador interno, oí a Tanya decir, parece que el tipo tiene la boca suelta y es demasiado superior para la empresa por su propio bien. Supongo que esos 2 guardias están ahí para vigilarlo mientras bebe, no para protegerlo. Eso es lo que haría un buen oficial de recursos humanos en esta situación si no pudieran despedirlo directamente. Respondiendo por el comunicador interno, ¿cuál es el plan entonces? Oh, eso es bastante simple, simplemente nos sentamos donde podamos oírnos y vemos qué podemos conseguir, dijo ella, guiando el camino. Me encogí de hombros, como si eso tuviera tanto sentido como cualquier otra cosa, así que la seguí adentro. Dentro del club era, bueno, un club. Había gente hablando, luces intermitentes y música alta. Aunque no había tanto ruido al fondo de las instalaciones, noté rápidamente al acercarnos. Había un puñado de guardias dispersos por el lugar. La mayoría llevaba armadura mandaloriana de un tipo u otro, pero no de los trajes negros que habíamos visto siguiendo al empleado de Hypernautics. Seguir al superior significaría ser más fácil de localizar, así que Tanya nos llevó por un camino indirecto alrededor del límite de la sala hasta una mesa justo al otro lado de la cabina donde él se sentó. Sus 2 guardias permanecieron de pie al borde de la mesa. Luego nos sentamos fuera de la vista de los guardias y escuchamos. Curiosamente, lo primero que oímos no vino de la cabina que intentábamos escuchar a escondidas, sino de la cabina al otro lado, donde un par de lugareños discutían. ¿Han oído hablar del clan Morrison?, dijo uno de ellos. Sí, es terrible invitar a un clan a negociar y luego encerrar a sus representantes. No lo son. Han sido juzgados enemigos del Estado y los ejecutará mañana en la vieja arena Ut. Maldito psicópata. Bosman realmente necesita lidiar con este tipo. Está yendo demasiado duro, demasiado rápido. No ejecutas a un clan entero solo porque no se pusieron de tu lado cuando les hiciste una oferta. Lo más probable es que así es como consigues que otros clanes independientes se unan en tu contra. ¿Qué esperabas? El hombre es de Mandalore, todos y cada uno de ellos son unos psicópatas. Ni siquiera consideran mandalorianos al resto de los que vivimos en el sector mandaloriano. Para ellos, todos somos ladrones de armaduras a menos que hayas nacido y crecido en Mandalore. Sí, Skana probablemente hará que mucha gente vea la ejecución solo para dejar en claro todo el asunto y que les quiten las armaduras para dárselas a su ejército mandaloriano plateado. Eso fue un poco duro. Pero, de nuevo, no del todo equivocado. Los mandalorianos tradicionalistas siempre han sido un poco racistas con cualquiera que no haya nacido en Mandalore durante 100 años. Y mi tío, el patriarca de Ordo, me había dicho varias veces que, aunque los tradicionalistas habían perdido el poder, su sistema de creencias no había seguido el mismo camino que el mitosaurio. Aunque si el hombre albergaba esas creencias, era extraño cómo reclutaba no mandalorianos en su ejército, intentando definir quién es mandaloriano y quién no, para tu beneficio. Claro, murmuró Tanya por el comunicador interno, sacudiendo ligeramente la cabeza. Continuó diciendo. Empiezo a pensar que este habría sido un problema que se resolvería solo si no hubiera usado el códice plateado como él lo hacía.
Incluso usándolo, podría ser un problema que se resolvería solo, pero dejaría el códice plateado demasiado dañado para cumplir su propósito original. También podría llevarnos demasiado tiempo dejar que la situación se resuelva sola. ¿Y cómo vamos a resolver el problema, Estelle? Pregunté. O sea, ¿has pensado en qué tendrás que hacer si tienes que matarlo? Ojalá no lleguemos a eso. Lo que tenemos que hacer es humillarlo de tal manera que nadie crea que es el blanco plateado. Más allá de eso, bueno, depende de lo que haga. Su forma de decirlo fue tan fría e impersonal que me dio la sensación de que ni siquiera le preocupaba la posibilidad de tener que matarlo, lo cual era, cuanto menos, preocupante. Antes de que pudiera indagar más, comenzó la conversación que estábamos esperando. Una figura con armadura mandaloriana roja y azul se sentó frente a nuestro objetivo. Claramente diferente de los mercenarios negros que custodiaban al representante hipernáutico. Con un acento extraño, dijo: ¿Está el blanco plateado demasiado ocupado para estas reuniones, o se olvida de que podríamos cortar el apoyo a su pequeño levantamiento si lo consideramos un problema? ¿Sabe quién lo apoya y le envía saludos? Él mismo estaría aquí, pero asuntos de Estado requerían su atención. En cuanto a su apoyo, se alegra mucho de contar con él y está dispuesto a continuar con todos los tratos mientras sigan proporcionando los recursos necesarios. Sí, los recursos necesarios, los legionarios de batalla, llegarán pronto, pero creíamos que Plata Blanca era lo suficientemente prudente como para no armar líos en su propio planeta. Al Consejo le preocupa que la rebelión se convierta en una contrarrebelión y terminemos armando a nuestros enemigos. Eso no ocurrirá. Una vez que los clanes nómadas estén bajo nuestro control, este planeta estará seguro y podremos extender la rebelión a otros mundos, pero necesitamos droides para construir nuestro ejército. No tenemos personal que desperdiciar. Los droides estarán aquí, pero quizás tengamos que negociar un precio más justo si se van a utilizar como unidad policial y no para la defensa, como nos dijeron. Está bien, el jefe está trabajando con un equipo para empezar a destrozar algunos campos de escombros más y tendremos más recursos a nuestra disposición para enviarte. No hay tan buena calidad de metal en esos campos, pero habrá más. Escuché un suspiro audible de desprecio antes de que ella dijera: de acuerdo, enviaré un mensaje para informarles de que las negociaciones van bastante bien y que los droides estarán aquí en una semana. Sin embargo, podemos encontrarnos en un lugar más privado. Este lugar parece tener oídos en las paredes. La figura comenzó a mirar alrededor de la habitación y Tanya me agarró de la muñeca e indicó que teníamos que salir de allí. Siguiendo su ejemplo, salimos de la habitación con la esperanza de evitar la mirada de la figura con un acento extraño. Salimos rápidamente y pude respirar hondo, pero antes de que pudiera decir nada, Tanya me llevó hacia un callejón y dijo por los intercomunicadores: empújame contra la pared, mano en la cadera, casco contra casco. Ahora. Me quedé atónito por un segundo y casi dije que. Antes de que dijera hazlo ahora. Hice lo que me pidió. La empujé contra la pared, pegué mi frente a la suya en un beso que él daba y puse mi mano en su cadera. No tenía ni idea de por qué lo hacía, pero una orden es una orden. Tanya rápidamente me rodeó con su brazo para sujetar la parte trasera de mi casco, obligándonos a acercarnos más, las placas pectorales de nuestras armaduras tocándose. Me quedé con muchas preguntas. Una era: Tanya siempre había sido tan bajita porque tenía que estirar un poco el cuello para mirarla y que nuestras frentes se encontraran bien. 2. ¿Por qué tenía la cara tan caliente y era esto algún tipo de sueño? Y 3. ¿Por qué demonios estaba pasando esto? Obtuve una respuesta 3 cuando por la esquina de mi visor vi al mandaloriano con armadura roja y azul de antes cruzar la boca del callejón buscando algo. Se detuvieron, nos miraron directamente, negaron con la cabeza y siguieron caminando. Después de unos minutos, Tanya finalmente rompió el agarre. Eso estuvo demasiado cerca para su comodidad. Dijo mirando hacia el callejón, hacia la calle. Lo siento. Dije, todavía bastante acalorado después de eso. No, tú no. Estuviste perfectamente cerca. Me refería a que casi te atrapara ese partidario desconocido. Dijo mientras parecía que no solo nos habíamos besado el casco. ¿Alguna vez has oído hablar de algo llamado legionario de batalla, en GIS? Negué con la cabeza y dije, no, obviamente es un droide de algún tipo, pero nunca había oído hablar del antes. Bueno, quien quiera que los esté produciendo obviamente no es amigo de Mandalore. Tenemos que tenerlo en cuenta cuando termine esta operación. Pongámonos en marcha, Onyx, tenemos muchos más lugares que explorar, información que desenterrar y planes que hacer. Sí. Señora, dije, intentando no pensar en lo que quería decir con que yo estaba perfectamente cerca. Fin del capítulo 18.